nos vamos con nuestro puente telefónico aéreo a la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque ahí está justamente el presidente del ENAC. Estamos hablando de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. ¿Cómo dicen ellos? Los otros empresarios, somos los otros empresarios. Está buena esa, como idea de fuerza. Leo Wilansky, muy buenos días. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo te va vos? Todo bien, por suerte, muy bien. Gracias por atendernos. Un día como hoy, que está para el asadito afuera, pero bueno, ahora te tenés que quedar un ratito adentro hasta que terminemos de hablar. Después andá y prepara todo. Así cuando... Más que contento igual de hablar con vos y con la audiencia de Real Política. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer... quiero empezar por esto porque, a ver, por ahí le sugiero a la gente, a nuestros colegas, aquí somos una familia, ¿no? Cuando esto esté publicado en la agencia Realpolitik, tendría que ser el título algo así: la FIP cuando la FIP asesina a las pymes, o la AFIP mata pymes, como hay un título también ya por ahí. La FIP asesina... Disculpen lo fuerte del título, ¿no? Pero es solamente para explicarme. Digo, la FIP está presionando de tal modo que está realmente matando a las pymes, Leo. Sí, primero lo que uno tiene que entender es que la FIP es un organismo del Estado, ¿no? No es un organismo que nada tiene que ver con el gobierno nacional en particular. Entonces, tiene una función que es la de recaudar impuestos, por supuesto, como toda sociedad moderna. Totalmente. Ahora, no puede estar esta política de recaudación impositiva desvinculada de la política económica en general. Y te voy a poner un ejemplo para que la audiencia lo entienda. A ver. El otro día, hace 2 días, el presidente anunció una rebaja de aportes patronales a sectores de las economías regionales que están atravesando una crisis, ¿no? Producto de la política económica, y en el mismo boletín oficial, los fundamentos por los cuales el gobierno saca este beneficio, por decirlo de alguna manera, tienen que ver con esto, con que no pueden afrontar sus responsabilidades impositivas, están atravesando una crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos están reconociendo, Leo, porque hasta hace poco decían que las economías regionales estaban bárbaras. Ese era más o menos el mensaje. Ahora es un modo de reconocer también. Abro y cierro el paréntesis. Sí, entonces lo que digo es, ese argumento es lo que le pasa a todo. La industria y la economía real en general, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no podés afrontar, a partir de la crisis que estamos todos inmersos, y la recesión, la carga impositiva, tenemos atrás un verdugo que, lejos de decir, bueno, ¿cómo la podés pagar en 3 cuotas de los impuestos que vos hoy no podés hacerte cargo, o en 6 cuotas? Lo que hace es exigirte que pagues lo que debes, que pagues intereses sobre lo que debes. Cada día que pasa te cobran intereses que son abusivos del 60%, y si no lo pagaste te embargo todo, te freno la operatoria de tu empresa, no puedes pagar proveedores, no puedes cobrar a clientes, no puedes pagar a trabajadores, o sea, te fundís. En un escenario recesivo, cuando vos te paran la empresa una semana, te fundiste. Entonces, lejos de ser un organismo que cobre impuestos en sintonía con la dinámica que está pasando de la sociedad, o sea que estamos en una recesión que el gobierno es responsable mayoritariamente de que suceda, ¿no? Totalmente. Entonces, tener ese rol de verdugo, la verdad que sí, es un sicario. Hoy la FIP es un sicario de pymes. Ese título me gustó más todavía. Sí, a la pyme que la encuentra moribunda le pega el tiro de gracia. Ese es el rol que tiene. Y yo conozco, y nosotros tenemos un montón de empresas que están embargadas en la asociación. Totalmente. Pero ¿qué son? Empresas que son empresarios que evaden impuestos y que giran sus divisas a Miami o un paraíso fiscal y dejan de pagar
al fisco nacional, no. Son pymes que tienen 25 trabajadores que hace 30 años que nunca tuvieron un problema y que con este gobierno se están fundiendo, entonces postergan el pago 1 mes, 2 meses de algún impuesto y atrás viene la AFIP a embargarlos intempestivamente, con todo un procedimiento que nosotros denunciamos en el año 2016 que era abusivo y que termina siendo más un negocio para abogados que están alrededor de la AFIP que para el propio organismo impositivo. O sea que estamos hablando de una voracidad fiscal que creo que tiene que ver más con la falta de plata que tiene el gobierno que con el objeto de ser una agencia moderna de recaudación de impuestos. La Argentina tiene que recaudar los impuestos que genera la riqueza, no los impuestos que la pobreza no puede afrontar. Claro, no un impuesto al trabajo, sino a la riqueza. Claro, nosotros necesitamos que las empresas sean pujantes, que generen rentabilidad y que por supuesto que paguen en tiempo y forma los impuestos, pero de nada sirve llevar adelante un modelo que ya destruyó más de 15.000 empresas nacionales pymes en estos tres años. 15.000 dijiste. Sí, 15.000 y 5.000. Perdóname, 5.000 de promedio por año. Sí. Yo te diría que hoy están cerrando 50 pymes por día. Impresionante. En la ciudad de Buenos Aires se hizo un relevamiento de la región metropolitana, 80 comercios por día cierran. Una locura. Entonces, estamos hablando de pymes empleadoras, 50 pymes por día deben cerrar. Nosotros, y es un dato que se aceleró, porque a fines del año pasado eran de 25 pymes por día que cerraban. Y el gobierno, lejos de entender que menos pymes son menos impuestos, quiere cobrarle lo que falta al resto. Y la verdad es que en algún momento va a chocar el organismo impositivo. De hecho, ya recauda menos en términos reales que los años anteriores. Pero bueno, tiene que ver con la lógica económica que nosotros creemos que es acertada. Sí, porque con ese punto en particular que dijiste a lo último, siempre están cuando un gobierno vende que estamos haciendo mejor los deberes porque estamos recaudando más. No, en realidad tiene que ver con el proceso inflacionario eso. Sí, están recaudando más, pero cuando vos le descontás la inflación, no se verifica eso. O sea que en términos reales tiene un peor desempeño la AFIP. Y como te decía yo, ¿a vos no te parece que 15.000 empresas que cerraron son también menos impuestos que cobra el organismo? Totalmente, por eso te digo, es totalmente contradictorio, es como que el remedio es peor que la enfermedad en este caso, ¿no? Y yo estaba pensando, porque uno puede hacer paralelismo, y esto no se trata de decir aquellos eran buenos, estos son malos o viceversa, pero digo, los que hoy gobiernan eran también los que criticaban desde la oposición hace varios años atrás cuando gobernaba el otro gobierno. Y justamente decían que cuando había estrategias así también de presionar con los impuestos a través de la AFIP, apuntaban y señalaban con el dedo. Y resulta que ellos están haciendo lo mismo. Sí, y hay un componente adicional que nosotros estamos viendo que es preocupante, que tiene que ver con que las grandes empresas y las medianas empresas hoy, que ven que sus números ya están, su rentabilidad se está licuando, y saben que el año 2019 va a ser un año de recesión económica, están adelantándose en la estrategia política de decir, me declaro en convocatoria, entonces no pago los impuestos, y el AFIP tampoco le pago con intereses, me corresponde un plan especial de pago de impuestos, y también hay muchas empresas que están presentando pedidos preventivos de crisis, que son estrategias para suspender trabajadores, despedir trabajadores en condiciones especiales y también con tratamiento con los impuestos. Entonces, vemos que... FATE, por ejemplo, es un ejemplo. FATE, Avianca, ayer se conoció que presentó preventivo de crisis. Más de 2.000 empresas se han presentado preventivo de crisis y ninguna de esas es pyme, ¿eh? No, total, no, obvio, FATE. A las pymes el Ministerio de Trabajo y Producción no les acepta el pedido preventivo de crisis. No tienen tiempo para atender a los chicos, es una pérdida de tiempo para ellos. Aparte, estructuran el pedido con una burocracia que ninguna empresa de pyme puede hacerlo. Presentando balances, asesorado con un proyecto con el contador que explique la crisis y certificado y los bancos, no sé qué, toda una burocracia impositiva y contable que solo las grandes empresas pueden
llevar adelante y en tiempo y forma. Entonces, los grandes están accediendo a este beneficio, que en realidad es un atajo, ¿no? Totalmente. El presidente, viste que dice Mauricio Macri que hay que terminar con el atajo, con la viveza criolla. Sí, lo repito. Bueno, mientras a nosotros nos castiga la AFIP, estas grandes empresas están construyendo un atajo, ¿viste? Totalmente. Claro, pero ellos consideran que esos son amigos, ¿no? Porque también había dicho el presidente en su momento que hay que cambiar el preconcepto de que una empresa grande es mala y una empresa pyme es buena. Ahí te das cuenta la mentalidad que tiene, ¿no? Sí, yo lo que te puedo decir es que las grandes empresas están jugando con otras reglas de las que nos deberían corresponder a todos. O sea, que no hay igualdad en la competencia. Nosotros estamos todos los días abriendo nuestras fábricas hacia el mercado y estas grandes empresas en realidad están dependiendo de los beneficios que consiguen del gobierno nacional o provincial. Así que es una lucha desigual por parte de las pequeñas y medianas empresas y por eso también se funden. Totalmente. Y se te caen los brazos, ¿viste? Porque vos tenés que pagar los salarios a fin de mes y cada mes te llega más caro el tarifazo. Cada vez te aumentan los costos fijos y variables, algunos dolarizados. Cada vez ves que tu trabajador tiene menos poder adquisitivo, entonces no te puede comprar tus productos o no la misma cantidad. Se te caen los brazos, ¿viste? Porque vos no tenés espalda, no sos una multinacional que pueda afrontar 2 o 3 años de pérdida. El pyme, si no le alcanza para vivir, ya piensa en cerrar el negocio, lamentablemente es así. O sea, increíble todo lo que sucede, y aparte es llamativo, ¿no? Porque con el otro día estaba viendo ahí lo de las tasas de los créditos de las pymes, patético. ¿Qué pyme puede sacar un crédito? Es una cosa... El crédito es restrictivo. Para que te des una idea, volvió a subir la tasa de referencia ayer, algo que va a hacer que empuje de nuevo el crédito, va a encarecer el crédito de las pymes. Hoy, aparte, imagínate lo que yo te explicaba recién. Si vos ya debes algún impuesto, cuando vas al banco, lo que te piden es, mostrarme todos los impuestos al día. Entonces, bueno, podés acceder ya a un crédito formal. Y cuando vas a una cueva y terminás hablando de intereses que son privativos, 80-90% de tasa de interés. Entonces, 1 de cada 4 empresarios pymes, nosotros realizamos una encuesta sobre 500 empresarios. 1 de cada 4 empresarios tiene que vender sus cheques en estas cuevas que le cobran tasas desde el 75%. Y ese 1 de cada 4 empieza en un escenario de turbulencia. Y después, finalmente, cuando la crisis financiera se hace generalizada, entra en lo que se llama el umbral de cierre. Ya le conviene más cerrar y afrontar la pérdida que seguir con el negocio en marcha. Qué bárbaro, ¿no? Qué locura y qué triste, ¿no? Y fíjate que por algo se declaró la emergencia pymes en distintas ciudades y todo comenzó con Luján. Sí, comenzó a fines del 2016, o sea que esto es una política sostenida en el tiempo. Eso es lo que nos indigna a los empresarios nacionales pymes, que hubo tiempo para corregir el rumbo. De hecho, el gobierno pidió mucha plata para corregir el rumbo, y el rumbo sigue siendo el mismo. Sí, y uno se pregunta con esa plata que se hace, ¿no? Porque, a ver, una parte la tengo clara, pero hay algún porcentaje que no lo tengo claro. No sé dónde va a parar. Bueno, ¿te pasa lo mismo? ¿Te pasa lo mismo? En las pymes, sí. En las pymes no se puso un solo peso por parte del gobierno nacional. Por eso te pasa lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? Y vos ves que se pidieron 150.000 millones de dólares de deuda, teóricamente para sacarla de la Argentina adelante, y ves que no se pagó, se puso un solo peso en el sector, y la verdad que decís, ¿y dónde está esa plata? ¿En qué se gastó? Y tampoco te lo muestran, porque si vos me decís, no, se gastó en hacer escuelas, se gastó en hacer
hospitales, bueno, qué sé yo. Uno dice la plata del Estado se invierte en la sociedad, pero la verdad que no se ve eso. No se ve eso. Nosotros no lo vemos. Te digo que a ver, esto no es un 2001 todavía por el hecho de que todavía hay alguna red social todavía queda. Porque si ya no había la red social, que tampoco había en el 2001, con toda esta recesión, y estábamos en lo que llamamos un 2001. Lo que pasa, Sergio, es que la tasa de despidos de las pymes se disparó un 23% en el último trimestre del 2018. O sea, nunca nosotros registramos trimestralmente una tasa de despido tan alta en ningún sector. O sea, se está acelerando la situación. Y esto, una vez que se embala, no lo frenás con nada. Porque fíjate que le llevó 3 años al pyme empezar a desprenderse de sus trabajadores. Y después no lo vas a volver a contener eso de un día para otro. Entonces lo que estamos viendo es que el envión hacia el abismo nos estamos acelerando, ¿no? Contra todo lo que te quieran en los medios suavizar, nosotros vemos que se está acelerando el despido de los trabajadores en el sector de la pequeña y mediana empresa. Y eso es una espiral que después no sabes dónde termina. Lamentablemente los pymes ya tienen que despedir porque no les da la espalda, no tienen bolsillo para sostener nada. Entonces vos tenés que elegir, mirá lo brutal que voy a hacer, ¿no? No, perfecto. Vos tenés que elegir a qué marinero tenés que tirar por la borda. No, increíble. Y vos sabés que el barco tiene un capitán, pero sin marinero no puedes manejar. No, para nada. Entonces, ¿qué pasa? El empresario pyme va a terminar chocando el barco en algún momento. ¿Cuántas pymes? Sí, decime. No, pensé que habías terminado. Decime. No, eso. Cerralo. Bueno, ¿en qué porcentaje las pymes se han tenido que endeudar justamente para pagar los impuestos? ¿Hay un porcentaje, hay un cálculo estimativo? Sí. Déjame que estoy acá viendo la encuesta de expectativas económicas de la asociación, que de paso te digo que la hicimos sobre 574 empresas de 20 provincias, de las cuales por supuesto mayoritariamente es AMBA y la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, acá te digo, el 56% de las empresas se tuvo que endeudar en el tercer trimestre del 2018, que es la medición que nosotros estamos haciendo. Y pagar impuestos, un 10%. Se endeudó solo para pagar impuestos. Solo para pagar impuestos se endeudó un 10%. Eso era lo que yo te había consultado. Claro, la pregunta, sí, claro, después se endeudan para pagar gastos fijos, tarifas. O sea, lo que se llama gasto corriente, aproximadamente un 30% se endeuda. Cuando vos es un indicador en el sector, cuando vos tenés que endeudar para pagar el salario del trabajador, es porque la empresa no está funcionando bien. Y claro, esto es como cuando alguien, en su economía personal, chica, mediana o grande, no importa, alquila plata o saca un préstamo personal para pagar otro préstamo personal, porque no alcanza financieramente el dinero. Exactamente. Entonces, es grave, ¿viste? Sí, la verdad. Entras en una etapa, lo que yo te decía al principio, entras en una etapa de turbulencia financiera, ¿viste? No sabes cuándo no vas a poder afrontar tus compromisos. A ver, ¿y qué otro dato tenemos con esta última encuesta del ENAC, sobre estas 576 como para comentar? Y esto que yo te decía, que el 23% despidió trabajadores, el 46% redujo horas extras o turnos de trabajo, el 20% suspendió trabajadores. Aparte, ¿qué más queremos nosotros que producir y estar ganar plata con tranquilidad? Imagínate si vos todos los meses tenés que ver qué trabajador despedís, horrible, cuál suspendés. A ver, en vez de trabajar 5 días tenemos que trabajar 4. Eso no es apretar un botón y hacerlo. Vos tenés que juntar a tus trabajadores, explicarles lo que está pasando, por qué tomás esa decisión. El pyme tiene una relación con sus trabajadores casi te diría familiar. Claro, totalmente. Y eso y ese tiempo produce riqueza. No produce ninguna riqueza, Sergio, es todo pérdida.
Aparte con tus trabajadores, explicarle que te estás fundiendo es pérdida. Y el presidente lo primero que dijo cuando llegó al gobierno, dijo, queremos mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. Bueno, lo único que hacen es meternos piedras en la mochila. Qué increíble, ¿no? Porque justamente está muy bien lo que decís vos desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista para detenernos un poquito, ¿no? Porque no son robots, sino que son seres humanos de carne y hueso como nosotros. Entonces digo, está buena esa observación que haces de cuando hay una pyme, el dueño de una pyme tiene una relación de manera face to face, directa, ¿no? Como en una gran empresa que a lo mejor los empleados ni conocen al dueño. Las derivaciones humanas que se presentan cuando le tiene que decir a un trabajador que lo tiene que despedir. Las escenas que te obliga la situación a vivir, ¿no? Indeseables por todos. Mirá, cosa de loco. Terminar en el psicólogo, ¿viste? O sea, es horrible. ¿Quién define la política económica del país? El gobierno. ¿Quién aumenta las tasas de acceso al crédito? Los bancos. ¿Quién aumenta los costos de las materias primas? Los proveedores, las energéticas, las telecomunicaciones, los monopolios, aumentan todos los costos. Los oligopolios también. Sí, y cuando vos tenés que despedir a un trabajador porque la situación está para atrás, ¿de quién es la culpa? Nuestra. Sí. ¿Me entendés? Claro. Entonces, los vivos son los otros y los que tienen que poner la cara ante la gente son los otros empresarios, los que laburan todos los días al lado de la gente. Increíble. Entonces, también la sociedad es un daño social que nos está generando esta recesión. Sí. Porque vos cuando despedís a un trabajador no te vas a dormir a tu casa o te encontrás con tu familia con una sonrisa. ¿Me entendés? Es un momento traumático para un empresario despedir un trabajador, por lo menos para los empresarios que representamos nosotros, que son los otros empresarios, los que viven del mercado interno, los que apuestan por una Argentina productiva, industrial, de empresa. Después te termina afectando la salud cuando esta situación se sostiene en el tiempo, porque imagínate cada noche que te vas a dormir, vos estás pensando el otro día cómo vas a hacer para cubrir los bancos. Sí, no dormís bien. Y bueno, y entonces, y vos te crees y tu señora te dice, vámonos de vacaciones, pero ¿qué me voy a ir? ¿15 días de la empresa? Sin saber si tengo la plata para pagar los salarios. Entonces empieza a trastornar todo nuestra vida. Sí. Nos cambiaron la vida, Sergio. Esta política económica nos trastocó la vida. Y después yo leo en los diarios, todos los días leo, las energéticas ganaron 2.000 millones de pesos. Los bancos ganaron 120% más de rentabilidad que el año pasado. Las mineras le bajaron las retenciones. Se exportó más carne, se exportó más soja. Y el presidente dice que está bajando la inflación. La verdad que yo quiero una visa para ese país, porque yo este país, el que vivo es distinto al que me muestran en la televisión. Cosecha récord de maíz, cosecha récord de soja. Claro, me gustaría vivir en ese país, claro, en el que aparece en la tele. Y la verdad que no sé dónde está la embajada para pedir la visa, porque en el cotidiano que yo recorro la calle no lo veo así. No, totalmente. Ahora, lo que tienen que entender es que nosotros no somos una fracción minoritaria del sector empresario. Las pymes son el 99% del total. Claro. Entonces acá yo también hago un llamado a las pymes que se pongan los pantalones largos y que defiendan sus empresas con uñas y dientes, porque si no la defienden ellas, nadie la va a defender. Si no defienden los comerciantes sus comercios, nadie se los va a defender. Hay muchos pseudo representantes de las industrias que lo único que hacen es juntarse con los funcionarios para comer buenas cenas y buenos almuerzos y tomar buen vino, pero después de encontrar soluciones a los problemas de la economía real, cero. Queda en lo social nomás. Sí, ni te diría en lo social, en la personal. En la personal. ¿Viste? Hay cámaras que hablan de la, viste que empezamos hablando de la FIP, ¿no? Sí. Bueno, hay cámaras que los dirigentes van a reunirse, teóricamente representan un colectivo de entidades, y cuando se van a reunir con Leandro Cuccioli, en lugar de resolver los problemas de todos, resuelven sus problemas individuales, ¿viste? Claro.
Entonces nos usan, al resto de las pymes nos usan para sacar alguna ventajita, el atajo que dice el presidente Mauricio Macri, que suceda dentro de la FIP. Tendría que el presidente pedir explicaciones por este tipo de cosas, ¿viste? Porque se ve en el sector empresario que algunos andan con el caballo del comisario. Y la verdad que es triste, porque yo no le... ¿Qué le voy a decir a un empresario que lo embargaron? Bueno, la entidad que te dice que te representa ya resolvió su problema, vos estás solo. Entonces yo lo que digo es a los empresarios pymes, pónganse los pantalones largos y háganse cargo de defender sus fábricas y sus comercios y a sus trabajadores, porque nadie lo va a hacer. Y ojo al momento de votar, porque sostener este proyecto político más allá de diciembre del 2019 va a ser el suicidio colectivo del sector. Totalmente. Y aparte, digo, ¿no? Una de la problemática justamente de la falta de producción nacional tiene que ver con la apertura del grifo, que terminó siendo una catarata no del Niágara, sino del Iguazú, de las importaciones, ¿no? Y ahí había siempre dos criterios, ¿no? Y lo que pasa es que hay que fortalecer o favorecer, incentivar la competencia. Ahí había otros prejuicios también, porque habrá casos que sí, casos que no. Y no, lo que pasa es que cuando no hay competencia, el empresario argentino se aviva, y viene digamos, la viveza criolla. ¿Por qué? Y porque como no tiene competencia, cobra lo que quiere y encima entrega un producto o un servicio malo. Habrá ejemplos de todo, pero en eso no es que siempre fue así. Tendría que haber sido mucho más equilibrado el tema de la competencia, que fue una de las cosas que socavó todo esto que estamos hablando. Sí, digamos, estos 3 años demostraron el fracaso de una teoría. Yo me acuerdo cuando estos funcionarios eran oposición, que criticaban el gobierno anterior, decían, no controlan el aumento de precios, no controlan la inflación, y la verdad es que vinieron con su manual, con su librito, y nadie les puso palos en la rueda y lo pudieron aplicar perfectamente. Abrieron las importaciones de par a par de una manera brutal, y el precio de los bienes en la Argentina, lejos de bajar, subió. Increíble. Sí. Nos dijeron que a la industria le decían que para que sean competitivas tenían que devaluar la moneda nacional. Y la verdad que se devaluó 500% el dólar o 400%, y las industrias se están fundiendo. Todas, chicas, medianas y grandes. Así que toda la teoría que vinieron a aplicar está fracasando. Nos dijeron que la deuda externa y que la especulación en la bicicleta financiera iban a controlar la inflación. Y la inflación es la más alta desde 1991, Sergio. Increíble. Pero no medida por nosotros, medida por el INDEC. ¿Te acordás cuando hablábamos en otros reportajes, Leo? Hablábamos, y yo me acuerdo que parecía abismal, era cuando el gobierno había dicho en diciembre del 2017, con aquella fatídica puesta en escena para nuestro trabajo, los periodistas, donde habían dicho que la inflación del 2018 iba a ser del 15% y después la tuvieron que ir, obviamente, modificando. Y yo me acuerdo que el ENAC, en aquel momento, estamos hablando del fines del 2017, que estimaba que la inflación iba a estar arriba en el 23% como mínimo. Después, después, ¿te acordás de eso, no? Se corrió todo. Se corrió todo. Bueno, yo ya te cuento el dato de ahora. El gobierno proyectó 23% en el presupuesto del Congreso, presupuesto, la ley de presupuestos. Totalmente. Y los empresarios ya estiman que va a ser de piso un 36%. Un 36%. De piso. ¿Qué dato tiró enero? 2,9%. 2,9%. Y bueno, ¿cuánto es el anual proyectado? No, estamos hablando de cerca de 36%. Sí. Y bueno, y esto es todavía sin los tarifazos, y todos, yo voy por la City y veo velitas prendidas en los bancos, en las financieras, en la cual todos están prendiendo una velita a un santito para que no haya otra devaluación, una corrida cambiaria, porque si llega a haber una corrida cambiaria se lo va a llevar puesto al ministro de Economía. Sí. Y la inflación no va a ser de 36, va a ser de mucho más alto, y el dólar tampoco va a ser de 50, va a ser también mucho más alto. Sí, que es la estimación que yo ya vengo diciendo en mis distintos programas hace rato, ¿no? Porque ahora la gente está con este veranito económico, ¿no? Por decirlo así, que está quietito el dólar. Yo le dije, guarda, no se confundan, ¿eh? No se confundan.
Esto es por un tiempito. Entonces, la verdad que estamos en una economía de fe. Y si estamos en una economía de fe, ¿para qué necesitamos todo un Ministerio de Economía, un Banco Central, gente profesional en los cargos? Estamos en este momento, por estos días, sí, está bien lo que decís, también yo te podría decir, en este momento estamos en una economía electoral. Bueno, ¿y a vos te parece que una pyme que va a elecciones 2 veces por mes, cada 15 días cuando paga la quincena, que tengamos que vivir en una economía que en lugar de preocuparse por lo que nos pasa todos los días, esté pensando en octubre? No, increíble. No llegamos. O sea, claro. Que no llegan las pymes, no llegan a marzo, no llegan a julio. El dueño del supermercado Toledo, de la cadena más importante de supermercado del Mar del Plata, afirmó que no pasan de junio. Increíble. ¿Entendés? Entonces, esto es lo que hacemos un llamado para que se civilicen los funcionarios. Dejen la campaña electoral de lado y pónganse a laburar para los argentinos. Nosotros no le pagamos los sueldos a los funcionarios para que militen para su partido político. Nosotros le pagamos los sueldos para que sean funcionarios del Estado y resuelvan los problemas cotidianos de la gente, y en particular nosotros de las empresas pymes. Si no, estamos financiando un partido político, y la verdad que a nosotros no nos interesa eso, nos interesa resolver la realidad de la economía de todos. Sí, queremos pagar impuestos, queremos tener rentabilidad, queremos tomar mano de obra, pero este gobierno no nos deja, nos impide progresar. Es grave. Totalmente. Vos sabés que más allá de que yo siempre digo que están los errores forzados, que ya no tienen que ver con la herencia recibida, salvo en algunos temas. Por ejemplo, el tema de la matriz energética, ya que tocamos el tema energético, sí todavía, a mi criterio, es materia vinculada a la herencia recibida, porque no se hicieron bien los deberes durante 12 años y medio del gobierno kirchnerista. Ahora, por eso aquello de que tuvimos que importar gas cuanto antes exportábamos, y ahora recién se vuelve a exportar. Ahora, cuando vos decís que estamos subsidiando a un partido reinante, bueno, yo te diría también algo parecido en las cosas que se hacen bien y se hacen, y en las que no se hacen o se hacen mal y se las vende, como hace todo gobierno, con el marketing político, como si fuese otra cosa y la realidad fuese distinta. Estamos exportando gas, pero resulta que estamos pagando los argentinos el gas el doble de lo que se lo está vendiendo en el exterior. Entonces estamos subsidiando esa parte. No sé si me explico. Sí, es grave también. Es grave también. Por eso digo todo. Sí, mira, el empresario más grande de la Argentina es Pablo de Roca. Sí, ¿lo podemos llamar empresario todavía? No sé, discúlpame, para otra conversación, otra discusión. Sí, es... No, yo tengo otros títulos, pero bueno, no importa. Digamos Roca, sí, el hombre más rico de la Argentina. Pablo Roca. Sí. Bueno, es el hombre más rico de la Argentina. Totalmente. ¿Sabés que su empresa es la que más subsidios recibe de todas en el país? Tema energético estamos hablando, también, por Vaca Muerta. Tecpetrol. Bien. Entonces, no entendí la parte que Mauricio Macri vino a terminar con los subsidios. No, y no solamente eso, Leo, sino que, a ver, vos sabés que yo hago periodismo. El gobierno anterior, también en todo lo que tenía que ver minería, energía y petróleo, muchas veces cambiaba las reglas de juego a mitad de camino. Este gobierno que hoy gobierna criticaba también eso en aquel momento con justa razón desde ese rol. Resulta que ahora, ¿qué pasó ahora? Este gobierno está haciendo exactamente lo mismo. Es decir, por eso se cumple mi frase, que repito, insisto, por tener distintos espacios en mis distintos programas. Este gobierno, cuanto más se quiere diferenciar del kirchnerismo, más se le parece. Bueno, entonces se empiezan a caer las máscaras, ¿viste? Totalmente, pero por eso te digo, tiene que ver con el marketing político. Estaban desesperados por llegar al poder. Total. No por resolver los problemas de los argentinos. Por ganar elecciones. Era el discurso para ganar elecciones. Les dio resultado, ¿no? ¿Cuántos empresarios pymes traicionaron entonces con esta realidad? No, a las empresas pymes traicionaron a todas. Y bueno. A todas. ¿Viste? Porque les dijeron que iban a resolver lo que estaba mal y que iban a sostener lo que estaba bien. Bueno, imagínate en un escenario, ¿viste cuando el barco está ya de frente contra el iceberg y empieza a sonar la sirena? Exacto. Que no es girar el timón
para esquivar el iceberg, tirate del barco porque te vas al fondo. Claro, tenés que elegir, no tenés tiempo ya para elegir el mal menor, no podés esperar más, ni un minuto, ni un día. Estamos en ese momento. Claro, totalmente. Ahora vos fijate, vos me preguntás a cuántas pymes traicionó este gobierno. Fíjate vos, si lo traicionó al mismísimo Roca, ¿cómo no va a traicionar a las pymes? Me pregunto. Está bien, pero a veces se comportan estos hombres como si fuesen los gerentes de sus empresas que pueden hacer lo que quieran que me parece bien, cada uno en su empresa toma las decisiones que quiera, pero arriesga su propio capital. Exactamente. Acá está arriesgando el capital de los 45 millones de argentinos y de argentinas. Totalmente. Entonces es grave lo que está pasando, porque no es su empresa. No, totalmente. ¿Viste? Están poniendo en juego el futuro de nuestros hijos, el presente de nuestros abuelos. La verdad que es una situación que a nosotros también nos da tristeza ser empresarios en una sociedad que no se está realizando. ¿Viste? Porque en definitiva el empresario, vos sabés que puede resolver de una manera mejor su situación personal. Totalmente. Pero el trabajador que se queda sin trabajo... No, está siempre en el límite entre el abismo y salvarse nada más para zafar. Bueno, ¿no? Entonces me parece que esa no es la promesa que tiene que llevar adelante un gobierno. Nosotros necesitamos una Argentina nueva, una Argentina normal, una Argentina fuertemente productiva, que se genere trabajo, que se paguen impuestos, que genere riqueza, que se hagan hospitales, que se hagan escuelas, que se invierta en el futuro de la Argentina, que se invierta en energías renovables, que se mejore la logística del país, que se integren a todas las provincias, pero no beneficiando a pocos y perjudicando a todos. Nosotros necesitamos otro modelo de país. Este modelo, yo ya te lo dije en alguna otra entrevista, este modelo para nosotros está agotado. Es como una naranja que no sale más jugo. ¿Viste? Vos la ves la naranjita así exprimida y no va a salir más nada. No va a haber una solución novedosa que pueda resolver lo que está pasando en la sociedad. Y lamentablemente, te lo digo en febrero, ¿no? Sabiendo que faltan 10 meses para elegir otro modelo político del país, donde las propuestas todavía son flacas. Vamos a ir un ratito en eso también, pero antes, porque no quiero olvidarme, yo hablé de una frase del presidente, con aquello de comparar una pyme versus una empresa grande o viceversa. Pero también en lo local, ya que yo estoy en La Plata, mejor dicho, María Eugenia Vidal en su momento había manifestado públicamente que, la pyme que hoy cierra, algo así, ¿no? Lo digo en ese tono para explicarme, es la que no era competitiva. Yo digo, qué reduccionismo peligroso, ¿no? Lamentablemente la gobernadora de pymes no entiende nada. No es despectivo el comentario que hago, es objetivo. A tal punto que estuvo 6 meses sin designar ministro de producción en la provincia de Buenos Aires. 6 meses. 6 meses. En la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. En la provincia de Buenos Aires, en su distrito, o sea, dependía de su firma. Así que imagínate si una gobernadora de la provincia donde se produce el 50% del Producto Bruto Industrial de la Argentina, que tiene agro, que tiene minería, todo, que tiene pesca, es un país en sí mismo. Es casi un país en sí mismo la provincia de Buenos Aires, y sin designar ministro de producción, habla de que no sé si es mala fe, pero de desconocimiento de lo que se trata la industria de producción, y en particular de las pymes, ¿no? Entonces opinó diciendo que nosotros somos poco competitivos y otras cosas más. Dijo que ella ayuda con tasas subsidiando créditos del Banco Provincia, que el Banco Provincia no da a las pymes. De hecho, el informe del propio banco afirmó que solo dio la mitad de los créditos que tenía, y no por falta de demanda, porque nosotros, todos los empresarios se agolpan en las puertas de las filiales para pedir créditos a tasas accesibles. No los entregan porque no los tienen. Dicen que tienen 30 y entregan 15. Claro, típico. Entonces el marketing político llevó a todas las dimensiones de la comunicación. Sí, claro, yo creo que ellos están obsesionados por eso, ¿no? Es como que son grandes actores más que políticos, es decir, están permanentemente realizando una actuación, perdón. Claro. Si tiene vocación, si María Eugenia Vidal tiene vocación de artista,
que vaya al teatro. Claro. Ahora, si va a ser gobernadora, que se haga cargo de las, no sé, 200.000 empresas que hay en la provincia de Buenos Aires, porque nos está fundiendo a todos. Cuando yo te comenté que cierran 80 comercios por día, es en la zona metropolitana. O sea, provincia de Buenos Aires, región metropolitana y capital. Entonces, ¿qué cierran? Vamos a ser justos, 40 comercios por día cierran en la provincia de Buenos Aires. ¿De qué sirvió bajarle esas tasas municipales que trató de hacer algunos municipios, que fue toda una pantomima? Porque evidentemente los comercios siguieron cerrando. Entonces sus políticas no generan buenos resultados. Entonces, cambien. Necesitamos el cambio del cambio. Mirá lo que le estoy diciendo, porque si no nos van a fundir a todos. Claro. Y 3 años es un tiempo prudencial como para ver cuál es el criterio, ¿no? Bueno, la gobernadora es la expresión del presidente en la provincia de Buenos Aires. No se puede pedir otra cosa. Sí. Digamos. Por más que se vista por más que se vista o trasvista con una imagen que quiera dar, claramente en el sector productivo es la expresión que más la perjudica, porque, como te decía yo al principio, desconoce de lo que se trata producir. Va a una empresa, entra y no sabe por dónde empezar a ver, porque no conoce, ve el producto final que sale de una empresa y no sabe quiénes trabajan, cómo se trabaja, cuál es el método de trabajo, cuáles son los problemas, cuáles son las propuestas, cuál es el aporte que tendrá que hacer la provincia para salir adelante. Sí, hablaste de la imagen, sí, obviamente que es más linda que el presidente, eso está claro. Más atractiva. Sí, por supuesto que es más linda que Mauricio Macri, pero no es menos dañina para el sector de la producción. Nosotros estamos preocupados porque, como te decía yo, la encuesta, el 75% es AMBA y es Cava y provincia de Buenos Aires, de las respuestas que dan los empresarios que nosotros encuestamos. Y la expectativa que tienen para el año que viene es para este año, digamos, que está corriendo, es mala, ¿viste? Muy mala. Sí. Creen que el 77% de las empresas cree que la situación económica este año va a ser mala o muy mala. O sea, hay recesión y está instaladísima en la sociedad. Y de estos empresarios, 8 de cada 10 quiere que se declare la emergencia PYME. Y lamentablemente nosotros propusimos a la legislatura o al Congreso de la provincia de Buenos Aires que se declare la emergencia PYME, y el bloque de la gobernadora lo bloqueó el proyecto, impidió su tratamiento. Va en contra del marketing. Claro, entonces las propuestas están sobre la mesa. Nosotros, porque uno a veces se cree que las pymes se viven quejando. No, nosotros hemos llevado propuestas a donde corresponde, que es el Congreso, y el bloque que representa al PRO impide su tratamiento. Y así hace lo mismo las legislaturas locales. El PRO se opone sistemáticamente a las propuestas de las pequeñas y medianas empresas para salir adelante. Por eso también podemos decir que la destrucción de pymes, así como la FIP es un sicario de las pymes, la política económica tiende a la destrucción deliberada del sector, ¿no? Sí, claro, no es que las pymes se viven quejando, sino que no viven directamente. Sí, y no te olvides que una pyme menos es un competidor menos. No nos olvidemos de eso, ¿no? Increíble, ¿eh? Justamente porque te quería... una pyme que deja un espacio vacío, la mediana o gran empresa lo ocupa. No, totalmente. ¿Y cómo ves, Leo, el tema de... yo en mi editorial, vos no tenés por qué coincidir, ¿no? Sí, es más, a lo mejor, lejos de coincidir, directamente pensás o no coincidir, pensás exactamente todo lo contrario. Yo en la editorial, en este espacio, en el día de hoy, la lectura que yo hago, hasta el momento, es que hay poco tiempo para que la oposición realmente le haga un verdadero frente real, sin ilusiones, sin fantasías tropicales, como yo llamo, que es crear falsas expectativas, que terminas hasta el momento con todos los horrores y los errores no forzados de este gobierno,
Para mí Mauricio Macri hasta el momento tiene grandes chances de ganar. ¿Por qué? Yo veo que la oposición, al no terminar de armarse, y creo que tiene tiempo para mí, le faltan 2 meses, porque no hay más tiempo, no hay tiempo hasta octubre. Es entre abril y mayo, más allá que junio sea la fecha para entregar las listas. Digo, un tiempo antes tiene que estar todo resuelto. Yo, por cómo veo el peronismo en general, kirchnerismo en particular, lo que vos quieras, yo hasta ahora veo que todos terminan siendo funcionales a Macri. ¿Vos pensás lo mismo? Yo creo que hoy tiene tantas posibilidades el presidente Mauricio Macri de reelegir como la oposición, o sea que la moneda está en el aire. Y lamentablemente, lo que coincido con vos es que después de 3 años de desastre, que no haya una alternativa sólida, programática, con hombres y mujeres que expresen algo distinto, es un problema, es grave, porque las miserias individuales no están permitiendo la construcción de proyectos y esperanzas del futuro. Eso está claro. Ahora, qué increíble eso. Es increíble que no se aprenda eso. Sí. Es increíble. Y bueno, lo que a mí me entusiasmaría en una oposición es que el eje de la propuesta sea el trabajo y la producción. O sea, no me va a seducir y no me va a entusiasmar una propuesta política ni oficialista ni opositora que no tenga en su columna vertebral a hombres y mujeres que provengan del trabajo y de la producción, o sea, trabajadores organizados que hayan luchado este año en defensa de sus puestos de trabajo y de las pymes, porque hay, y de empresarios nacionales pymes de nuestra organización o de otras organizaciones que promuevan la defensa irrestricta de la industria nacional, del trabajo, la producción, de la inversión, del crecimiento, de la productividad, porque hay un aprendizaje que se hizo en estos 3 años a partir de lo que se desarrolló este gobierno. Ya los actores de la sociedad ya no mandan terceros a la función pública. Las corporaciones pusieron sus CEOs en los ministerios. Los mandaron directamente a que los representen. Caso de Aranguren. Sí. Antes teníamos la ecuación. Antes teníamos la ecuación. Dentro de la producción de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, un hombre de Techín. Sí, hay otros ejemplos. Antes teníamos la ecuación distinta, ¿no? El kirchnerismo ubicaba gente dentro de determinadas empresas e instituciones. Y ahora, de las empresas, amigas de los que llegaron al poder, los ubican en el gobierno. Y en el medio estamos todos los argentinos. Claro, lo que digo es que las fuerzas de los actores de la economía juegan en primera persona los partidos, ya no mandan a otros a jugar estos momentos, porque la economía mundial y la dinámica mundial también así lo requiere. Los tiempos son más cortos para toda la toma de decisiones, ya no es como antes que se podían formar hombres y mujeres en un partido y llevarlos a la función pública y que representen. Hoy vos tenés que conformar una especie de alianza entre todos los actores que querés representar o que contienen tu proyecto. Bueno, lo que me parece que le falta a la oposición son esos actores. Totalmente. Necesitan la expresión del trabajo y la producción, porque lamentablemente ya se demostró que no hay terceros que los puedan representar bien. Se tienen que también autorrepresentar. Y lo hablamos en su momento cuando el caso más clave es el Congreso. ¿Cuántos empresarios pymes hay en el Congreso? Totalmente. Cero. Bueno, por eso digo, siempre hay dificultades, veo, de llegada, porque lamentablemente tenés que entrar al mundo de la política para que escuchen a las pymes. Veo que, de ningún color político, para hacerla corta, veo que no terminan de poder escuchar a las pymes. Entonces, mi análisis, esto corre por mi cuenta, no sé si coincidirás o no, pero como criterio digo, qué bueno sería estratégicamente, ¿no? Ya que la supervivencia a futuro de las pymes depende también de la política, y no se pueden concentrar solamente en su actividad, en lo que fabriquen, por ejemplo, o vendan. Y digo, qué bueno sería que alguien que tiene experiencia del sector pyme llegue justamente al Congreso, pero no para ir a tocar el timbre, sino que tenga un cargo que esté en una lista para que pueda ser elegido por la gente. Si nosotros nosotros los empresarios pymes, somos 600.000 empresas pymes sobre 605.000 total, somos 600.000. Si los 600.000 pymes no proyectan a sus representantes que ocupen los lugares de debate, de liberación, de proyectos, de propuestas y de decisiones,
Bueno, lamentablemente otros que representan esas 5.000 empresas, a las corporaciones, van a ser los que corten el bacalao, como se dice en la jerga. Sí, sí, totalmente. Entonces, no nos podemos quejar de los Aranguren, de los Pablo Roca, de los Ratazzi, de los Maganes, Quintanilla. Los goles que te errás, te los hacen. Y bueno, entonces... Los lugares que no ocupaste, los ocupan. Entonces, los empresarios pymes tenemos que, como yo te decía antes, también poner los pantalones largos. Lamentablemente, como el mundo moderno evoluciona y... a diferencia de lo que era hace 50 años hacer empresa, donde vos te dedicabas a tornear un tornillo, salías y lo vendías, vos en el tiempo que tardaste de hoy en tornear un tornillo puede ser una moneda, una pieza puede ser, tal vez ya llegó la mercadería de China a menor precio. Claro. Entonces, si no entendés que el futuro de la producción también tiene que ver con el marco político, legal y del Estado, no estás entendiendo de qué se trata hacer empresa. Totalmente. Es así nomás. Es complejo. De hecho, y esto, yo hablaba de los representantes de cada sector. Pasa lo mismo en la educación, ¿no? Si vos no entendés que la formación de ingenieros es central, en algún momento los 8 millones de ingenieros que China forma por año van a empezar a venir a trabajar acá. Claro, totalmente. Siempre pasó lo mismo. O sea, fíjate los dos sectores que son distintos, educación y producción, pero que dependen también de la política del Estado. Claro, totalmente, que sea sustentable en el tiempo, en ese sentido, ¿no? Claro, entonces nosotros necesitamos que haya una expresión de nuestro propio sector que cuide la sustentabilidad del tejido productivo social. Nosotros que no podemos pensar en una fábrica que hay que abrirla un año y la otra hay que cerrarla. Claro. Nosotros tenemos que hacer fábricas para que perduren en el tiempo. Así es. ¿Qué es lo que hacen en los países desarrollados, no? ¿Por qué la puja hoy de Estados Unidos y China? Porque Estados Unidos dice, yo durante muchos años de la globalización mandé mis fábricas a producir a China porque la mano de obra barata. Lo que me está generando es un empobrecimiento de mis propios ciudadanos. Entonces, las fábricas que más me interesan las quiero de vuelta. Claro. Y China que le dice, no, déjame las fábricas acá, yo te mando los productos. Y Estados Unidos le dice, si vos no me mandás la fábrica y me vas a mandar los productos, yo te voy a cobrar un impuesto adicional por esos productos, porque yo si no, me sigo empobreciendo igual. Claro. Y ahí se pelea Donald Trump y Xi Jinping. Totalmente. Increíble, ¿no? Increíble, bueno. Pero esa es la ecuación y la pulseada a escala, a alto nivel planetario, ¿no? Pero en eso se traduce un montón de cosas, claro. Sí, los oyentes tienen que entender que la economía hoy, la economía mundial nos afecta hoy en lo cotidiano. Antes no era tan lineal. Claro. El vínculo. Ahora es casi, te diría... sí, al menos tangencial. Inmediato. Sí, totalmente. Mira, esta guerra, te pongo un ejemplo. Esta guerra comercial, sí. Después ¿cómo puja Xi Jinping, China y Donald Trump en Estados Unidos? Donald Trump te sube un impuesto, Xi Jinping deja de comprar un producto. Bueno, China dejó de comprar soja a Estados Unidos. Entonces automáticamente compra soja de Argentina y de Brasil. Claro. Y vos decís, uy, qué bueno, aumentaron las exportaciones de soja. ¿Pero qué aumentaron las exportaciones de soja? ¿Porque vos sos un mejor productor, sos más competitivo, tenés mejor precio? No. Te compraron a vos porque dejaron de comprar a otro por una cuestión política. Totalmente. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, esto la sociedad lo tiene que entender, porque sucede, y esto es inmediato, esto pasa, estamos hablando en periodos de 2 meses, de 3 meses, de una temporada. Claro, no en décadas. No, claro, no en décadas, sino en un mismo año puede pasar de todo. Es así. Bueno, puede ser que Estados Unidos deje de comprarle acero a China. ¿Y sabés a dónde van a colocar ese acero? En la Argentina. En la Argentina. ¿Y sabés qué va a pasar con el precio del acero argentino? Se va a destruir. ¿Y sabés qué va a pasar con la fábrica de acero de acá? Se va a fundir. Claro. Entonces, hay una correlación entre todas estas cuestiones que tenemos que todos comprender. Totalmente, son derivaciones de la globalización, ¿no? Exactamente. Increíble. Leo, gracias por haber estado
una vez más aquí en Ida y Vuelta, en Radio Realpolitik. Les comunico, perdón, ni más ni menos, por tener tantos programas siempre hago lo mismo. No, siempre no, pero algunas veces sí. Digo, gracias por haber estado una vez más aquí en Ni Más Ni Menos, en Radio Realpolitik. Y realmente ha sido un gusto. Sabés que nosotros podemos estar horas hablando de todo lo que tiene que ver con la política, con el mundo empresarial y demás. Nos reencontramos en cualquier otro momento y esperemos que sea justamente para una buena noticia de la salud de las empresas. Y les recuerdo a todos los oyentes que en breve nomás, en la próxima semana, esta nota va a estar en la agencia Realpolitik. Leo, un abrazo muy grande. Un abrazo a vos, a toda la agencia y a la audiencia de La Plata. Muchísimas gracias. Ha sido Leo Wilansky, el flamante presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC. 16:30.